edificación, de pensar bíblicamente. Estamos muy contentas hoy de seguir compartiendo acerca de este tema que no solo creemos que es relevante, sino esperamos y confiamos que sea de ayuda y edificación para todas las que nos escuchan. Así que, como diría Ana, empecemos en materia de una vez. Nos quedamos y hablamos la última vez acerca de cómo se ve pensar bíblicamente, qué es pensar bíblicamente, por qué es importante y algunas de esas enseñanzas que nos hemos estado tragando acerca de cómo se ve la vida cristiana, que afecta cómo nosotras estamos pensando acerca de Dios en su palabra. Así que hoy vamos a hablar de maneras un poco más prácticas para ir finalizando este tema. Y quiero lanzar la pregunta, ¿cómo se ve el pensar bíblicamente en forma práctica en las diferentes áreas y etapas de la vida de las mujeres? Porque quizás alguna de ustedes diga, yo quiero aprender más, algunas de las que nos escuchan también, ¿verdad? Pero no tengo tiempo, como ya lo había mencionado Gaby en algún momento. O quizás alguien diga, no sé cómo leer la Biblia, no tengo con quién, no tengo un grupo o ni me congrego, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiéramos darles herramientas a las mujeres? Yo creo que una de las primeras cosas que tiene que verse y que es muy práctico es reconocer la necesidad de la palabra. O sea, reconocer que no es algo como que, ay, qué bonito, sí quiero hacer un estudio bíblico, algo opcional, sino es una necesidad. Así como comer es necesidad. Y yo pongo este ejemplo siempre, o sea, incluso en la etapa más caótica de tu vida, o sea, cuando tienes 5 niños de menos de 6 años gritándote alrededor, encuentras la manera de encerrarte en el baño, comerte una barrita de algo, porque si no te desmayas, literalmente te mueres. O sea, necesitas comer de alguna manera. E incluso cuando un niño pequeño te esté privando del sueño porque tiene pues necesidades muy impredecibles, encuentras la manera de dormir en periodos cortitos de tiempo, donde se pueda, cuando se pueda, porque necesitas dormir, si no te mueres. Nuestra necesidad de la escritura es más grande que cualquier otra necesidad física, y lo decimos, pero ¿cómo luce en nuestra vida eso? O sea, estamos apartando el tiempo para leer la escritura, para orar al Señor que nos dé sabiduría para entenderla como esta necesidad tan grande que es. Entonces, pidámosle a Dios que abra nuestros ojos para poder entender nuestra necesidad de la escritura y vivir de acuerdo a esa necesidad, haciendo los espacios. Porque ¿cuántas de nosotras mamás, estamos hablando de mamás, pero aplica a cualquier situación, apartamos, o sea, mandamos a los niños con la abuela, con la tía para ir al cine un rato, irnos a tomar un café? ¿Cuándo hemos hecho eso para sentarnos 2 horas a estudiar la Biblia? O cuando hemos hecho intercambio de hijos con la amiga para podernos a orar ese tiempo nada más. Y no estoy diciendo nunca salgamos y nunca descansemos, por supuesto que no, pero es encontrar la manera, así como encontramos maneras de otra cosa. Otra cosa muy práctica de pensar bíblicamente es cuidar nuestra mente, cuidar lo que ingerimos y lo que dejamos que nos moldee. ¿Cuánto tiempo? Hablábamos la vez pasada, ¿cuánto tiempo pasamos en redes sociales dejando que 1000 cosas nos estén informando antes que la palabra de Dios? Entonces no se trata de igual no leer nada, no se trata de no seguir a nadie, sino de saber qué es lo más importante y a qué le estamos prestando nuestra atención. Porque las redes sociales están diseñadas para llenarnos de contenido entretenido, rápido, superficial, que ahí nos tiene. Nos tiene enfrascadas. Entonces necesitamos como ser bien atentas sobre en dónde estamos poniendo nuestra atención y nuestro tiempo. Y lo último que yo mencionaría de manera súper práctica es que se ve pensar bíblicamente, independientemente de la etapa de la vida en la que estemos, como una vida de humildad y de valor, de escuchar para entender la palabra y la enseñanza que estemos recibiendo en nuestra iglesia, y somos lentos para responder. No pretendemos que lo sabemos todo, aunque no tenemos miedo de expresar lo que sí sabemos de la verdad de Dios. Esta vida de humildad y de valor. Entonces, yo creo que son algunas de las maneras en que prácticamente se ve una vida de una mujer que piensa bíblicamente. Y algo que también es importante con eso que tú dices es pensando en las ideas de las diferentes etapas de la vida,
sí es cierto. Eso de cómo apartar el tiempo, cómo practicar las disciplinas se va a ver diferente. Lo que haces no se ve diferente. Creo que es importante como mencionar eso. Ciertamente crecemos en nuestro conocimiento. De lo mismo que Janine dijo en el último conversatorio, comenzamos con leche, después papilla y así vamos creciendo y vamos agregando a lo que sabemos. Me encanta, hablando de Jan Wilken, que aquí somos fans, ella habla de que es como una cuenta de ahorros, la forma en que leemos la palabra. Entonces creo que es importante mencionar eso y de nuevo pensando bueno, cuando yo leí esta pregunta más de cómo se ve, pensé en todas las consecuencias que podemos ver en diferentes etapas de la vida si no lo hacemos. Entonces pensé, si es una mujer más joven y ella no está formando su forma de pensar con la Biblia, es más fácil que va a establecer un noviazgo con un no creyente. Si es una mujer que no puede tener niños, esa fui yo por mucho tiempo, es más fácil que se deje frustrar por no poder tener hijos. Si te dejas llevar, si eres una mujer y es ese... Janine me preguntó en mis círculos, en la profesión como médico y lo que quieras, pero más que como médico, siento que los ataques que yo sentí fue como una mujer intelectual. ¿Cómo es que crees que Adán y Eva de verdad existieron? ¿Cómo es que crees que te tienes que someter a tu esposo? ¿Cómo es que crees? Entonces, estas son como los diferentes, de nuevo, recalcando lo que hemos dicho, es una guerra espiritual, es una batalla espiritual. Entonces, cómo se ves en diferentes etapas de tu vida, creo que más que cómo se ve tu lectura, pienso que es cómo vas, al estar leyendo, cómo vas discerniendo cuáles son esos ataques. Porque muchas veces no son tan evidentes qué es el ataque y ahí, por ende, ese es el peligro. Te lo vas creyendo, te lo vas dejando que eso forme tu forma de pensar en lugar de la palabra. Sí, y realmente hay, creo que otra etapa, otra fase en la que podemos pensar es en el ministerio, porque pensamos que por default o por ya se espera que sea así. Es que una persona en la vida ministerial, bueno, pero tú eres maestra de Biblia. Por ejemplo, yo soy maestra de Biblia, paso muchas horas al día en la palabra, leyendo diferentes recursos, pero es muy fácil y alguien me decía esa dualidad de que, bueno, estas son las horas que paso para enseñar la Biblia y estas son las horas que paso para tiempo devocional. Y realmente no tiene que ser así. Realmente, porque si yo me acerco a la palabra solo pensando en la palabra como algo que es para el otro, yo estoy perdiendo el punto. O sea, el punto es que la palabra me corta a mí, me transforma a mí, y entonces yo escudriño y de eso, no desde una perspectiva hipócrita, como alguien que, bueno, yo no necesito tanto la palabra como tú, por eso yo voy a tener que estudiar para enseñártela. Todo lo contrario, yo necesito la palabra tanto en mi vida que yo puedo entonces enseñártela a ti. Entonces no es un trabajo adicional de que, bueno, es que este es el tiempo que dedico para estudiar la palabra para otros y este es el tiempo devocional para Janine. No es así. Yo tengo que entrar al estudio de la palabra y todo trabajo ministerial, todo lo que hago para el Señor es, yo soy una pecadora que necesito un Salvador, que dependo de ese Salvador en cada momento de mi vida. Y eso es lo que te estoy enseñando a ti. No te lo estoy enseñando de manera hipócrita como que, bueno, yo te lo voy a enseñar porque tú lo necesitas tanto, sino que yo tengo que enseñarlo sabiendo de yo necesito esto en mi vida como creyente, como hija de Dios, y en el ministerio lo hago desde esa posición de humildad ante la palabra y no desde una posición de superioridad. Y algo solo súper breve. Si tú estás escuchando un sermón y comienzan con la aplicación y en lugar de pensar, Señor, ¿cómo esto puede cambiar mi corazón? Tú ya estás pensando, por ejemplo, Steven debería de oír eso. Es muy buen indicador. Exacto. De tu corazón.
y cómo tú estás recibiendo la palabra. Muy buen punto. Sí, buen punto. Buen punto. Y si estamos pensando en esas maneras prácticas, también cómo podemos exhortar a nuestras hermanas a pensar bíblicamente. Y esto no es porque no piensen, ¿verdad? Porque alguien podría decir, pues yo sí pienso, ¿verdad? Pero después de todo lo que hemos hablado, ¿cómo nos ayudamos unas a otras a hacer estos ejemplos tan puntuales que, por ejemplo, dio Gaby, de acuerdo a lo que la misma palabra nos está diciendo? Yo podría decir, empezando por ser parte de una iglesia local, pero no necesariamente solo llegar los domingos, sino ser intencional, comprometerte con tu iglesia, pudiera ser. Pero, ¿qué piensan? Yo diría, lo primero es con el ejemplo, porque, quizá pensaste en tu hermana y le vas a mandar este video y mira qué bonito, hermana, pero ¿cómo tú estás viviendo estas cosas de las que estamos hablando? ¿Cómo yo estoy ejercitándome en mi vida cotidiana a pensar bíblicamente? Porque esa es la manera en que a nuestros hijos, a nuestras hermanas, a nuestra gente, a nuestros círculos de influencia, es como vamos a impactar realmente con vidas que realmente han sido transformadas por la palabra y que están viviendo en la verdad de Dios en lo cotidiano. Yo creo que el ejemplo es lo más importante, una de las cosas más importantes. Otra cosa que yo pensaría es crear espacios cotidianos de lectura bíblica y de conversaciones como estas centradas en el evangelio, o sea, irnos a tomar un café y que la conversación no sean los hijos que me tienen harta y el esposo y esto otro, que sea la palabra de Dios nuestra conversación. Y yo creo que muchos hemos experimentado de que, sí me encantaría que en mi iglesia hubiera un grupo de no sé qué. Bueno, ahí tienes tu Biblia, no se necesita más que sentarnos en la escritura y vamos a leer juntas y vamos a orar y vamos a platicar a ver qué entendemos respecto a eso. Entonces, crear esos espacios no tienen que ser nada complejos en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestros lugares, ahí donde estamos, crear esos espacios. Y otra cosa que también pienso respecto a cómo ayudar a otros a pensar bíblicamente es haciendo preguntas. Esto a mí me encanta, porque a veces queremos, como decíamos antes, entregar todo en la boca así con cucharita de que mira, esto es lo que tienes que entender, esto es lo que tienes que hacer, así no son las cosas, es así, entiende, ¿por qué no? Entonces se nos olvida que estamos tratando de ayudar al otro a pensar, no a decirle cómo pensar necesariamente. O sea, hay espacio en que sí hay que corregir y hay que decir, no, esto no es así por esta razón. Sin embargo, hay muchos más espacios en los que podemos darnos el tiempo de decir, pero ¿por qué piensas esto? ¿Qué te llevó a alcanzar esta conclusión? ¿Has considerado esta otra cosa? ¿O qué piensas que la Biblia se refiere cuando dice esto? Y hacer esas preguntas para ayudar a la gente a darse cuenta de la falacia de su pensamiento o de lo equivocado que estaba en sus ideas, pero no nomás diciéndole, sino ayudándole a arribar a esa conclusión para que cuando tú no estés, ella pueda hacer eso mismo sola, que no te necesite a ti para hacerlo, para pensar bíblicamente. Y finalmente, orar por ellas, creo que no podemos dejar de mencionarlo. Orar porque esto es un asunto espiritual y el Señor hace la obra de principio a fin. Creo que también una cosa importante y la más importante es que nuestra relación vertical domina esas relaciones horizontales. Entonces, si nuestra relación con Dios es prioridad, como lo venimos hablando, la respuesta a nuestras hermanas y hermanos irá creciendo en obediencia al objeto de nuestro amor, ¿verdad? Pensando en formas tan orgánicas como la hospitalidad, la comunidad, hacer comunidad. Algo que siempre le aprendí a Ana era, ¿me puedes venir a ayudar a cuidar a Judá? Porque necesito hacer estas cosas. Y todas estas interacciones que hacemos intencionalmente de cuidarnos y servirnos, no siempre tiene que verse de esta forma. Hola, ¿qué tal? Aquí vengo con mi Biblia, me vengo a sentar y quiero venir a decirte qué es lo que dice acá, qué aprendiste, leamos, oremos y bueno, sí, ya, estuvo re bien. Que tiene su lugar también. Sin embargo, creo que muchas de las conversaciones que se dan en cocina, que se dan hablando de qué difícil estuvo el día hoy, tienen muchísima más riqueza y más transparencia que cualquier otra cosa. Porque de esa manera, lo que decía Ana,
podemos utilizar esas preguntas. Cuando empezamos en esos momentos de vulnerabilidad, es que preguntamos, ¿y por qué estás pensando esas cosas? ¿Y por qué, de dónde crees que viene? ¿O no has considerado por qué estás usualmente de esta forma siempre? Y entonces ahí se va creando algo que podemos ver, esa cadena de pensamiento, y poder identificar qué es lo que realmente estamos pensando y qué pensamos de Dios, qué pensamos de su palabra y de cómo Él obra. Entonces creo que también eso es importante. ¿Querías decir algo? No, solo en medio de eso es de nuevo lo que hemos dicho, apuntar a la cruz en el sentido de recuérdate que el enfoque no está en ti. Entonces, para mí, de las cosas que más me ha animado para leer la palabra es, si entiendes que es Dios, son las palabras de Dios, piensas del poder de Dios, pensamos, hay tantos ejemplos, pero la creación, Él habló, creó las cosas, es ese mismo poder que encontramos en las palabras, y el mismo autor nos ha dado el Espíritu Santo para entender, o sea, esto lo he dicho muchas veces, literalmente no podríamos pedir mejor ayuda que el Espíritu Santo. Es el mismo autor. Y creo que eso para mí, sentarte a meditar en eso. Hablamos mucho de leer, pero no de meditar. De meditar en eso. Entender el poder y el hecho de que, como Ana dijo en el último conversatorio, que tenemos acceso a eso. Y animar a las mujeres que no eres solo tú. El Señor te ha dado las herramientas para hacerlo. Y para mí es tanto como, y entender que el Espíritu Santo también obra no solo en ayudarte a entender, pero en tomar esa decisión de apartar el tiempo, de juntarte con una hermana. A mí me ha pasado, soy medio antisocial, como lo saben, y a veces tenía un café con alguien o algo así y no tengo ganas, pero siempre iba y pienso que era el Espíritu Santo llevándome a ese cafecito. Tal vez no era un estudio bíblico, pero como tú dices, un cafecito, y siempre salía bendecida. Es lo mismo con la palabra. Entonces el Señor sí nos da el Espíritu Santo para eso, y siento que eso es tan fácil desanimarse cuando tú estás aferrándote a que todo es por tus propias fuerzas. El momento que como que liberas de eso, ya es más fácil acercarte a la palabra. Exacto. Ahí estaba recordando algo que decía R.C. Sproul, y lo voy a leer porque dice, si estamos anuentes de que nuestra mente fue corrompida por el pecado, estemos anuentes que nuestra mente no piensa bien. Entonces creo que una de estas, de tener esto en mente siempre, es cuando el mundo dice confía en ti misma, el poder está en ti, en tu interior, tú puedes, y todas estas cosas, y le agregamos Filipenses 4, ¿verdad? Para decir que tú puedes. Al final, todas estas formas de pensar son las que en este ambiente de relaciones es que nosotros podemos ir conociendo realmente cómo están pensando nuestras hermanas. Y entonces podemos apuntarlas como también ellas nos apuntan a nosotras, porque no nos queremos presentar como eso, ¿verdad? Como llegar y decir, te vengo a enseñar cómo pensar bíblicamente, sino ambas, ¿verdad? O si somos 2, 3, no sé, ¿verdad? Las que nos reunamos, nos estamos ayudando en esa misma misión, ¿verdad? Porque todas tenemos puntos de vista diferentes, pero podemos enriquecerlo cuando lo llevamos a la cruz, así como lo estaba diciendo Gaby, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las dificultades que enfrentamos acerca de pensar bíblicamente? Puedo pensar en el bagaje que muchas veces traemos, ¿verdad? O en dónde iniciamos nuestra vida cristiana, ya sea congregaciones o simplemente que empezamos a buscar, porque eso sí creo que a todas nos ha pasado, que cuando iniciamos nuestra vida cristiana estamos tan emocionadas que queremos saber un montón, y entonces de repente por ahí hemos escuchado muchísimo en los tal vez 50 años quizás para acá acerca del movimiento de la teología de la prosperidad.
y que muy sutilmente y muy lentamente se ha metido en los púlpitos, en nuestra forma de hacer iglesia y por lo tanto en la forma en la que pensamos y por lo tanto se ve nuestra vida cristiana al mundo y a otras personas. Y esto mayormente porque las escrituras, como lo hemos dicho desde el inicio, no son el fundamento, no son la autoridad, no son suficientes para que nosotras podamos vivir. Hay algo más, Cristo y algo más, Cristo y yo, o yo y Cristo, ¿verdad? Al final, porque estamos, pero al final solo decimos en el nombre de Jesús, pero al final son todos nuestros deseos. Creo que es algo de lo que pudiéramos decir de la teología de la prosperidad. Pero ¿cuál ha sido tu pensamiento acerca de esto, Janine? Realmente me vienen muchas experiencias a la mente y realmente muchas situaciones. Creo que el principio de todo esto, o sea, el principio del problema es el yo en el centro, como hablábamos al principio. O sea, el evangelio de la prosperidad es el evangelio que pone al ser humano en el centro y a Dios en la periferia. Y Dios es por ti y para ti. Y usamos versículos bíblicos fuera de contexto para justificar esto. El evangelio, no es un evangelio realmente, pero es un falso evangelio, pero lo que es la teología es un sistema teológico, un sistema de cómo yo veo a Dios, en donde Dios me da algo y en la proporción en la que yo le doy a Dios, Dios va a responder a mí. Entonces Dios no es el iniciador, sino que la iniciadora soy yo o somos nosotros. Entonces este sistema teológico no solamente se limita a la parte financiera, que es en la que más obvia y más evidente se hace en Latinoamérica y en mucho de lo que es conocido en misiones, el sur global, que es donde más ha fructificado, dígase Latinoamérica, África y Asia. Y entonces en todo este sistema afecta de que si tú trabajas mucho, Dios te va a dar mucho. O sea, si tú estudias bien en la U y te esfuerzas, Dios va a prosperar esto y lo va a esforzar. Se traduce incluso a la vida cristiana. Mientras más tú hagas, más Dios va a hacer por ti, más Dios te va a cambiar. Y no hay una dependencia de Dios ni una vulnerabilidad tampoco. Decir, no, yo no puedo, yo dependo de Dios. La Biblia me informa a mí, yo no le informo a Dios de qué Él tiene que hacer para mí ni cómo tiene que hacerlo. Declaramos para que Dios haga, arrebatamos a Satanás cuando dándole más poder a Satanás que el que Dios tiene. Es muy sutil la manera en la que esto se va permeando, no solamente porque se vuelve parte de nuestra mentalidad. Entonces todo está permeado por este sistema teológico, por esta creencia. Cuando hablamos de sistema teológico es una palabra grande para decir lo que creo acerca de Dios y cómo veo todo lo demás partiendo de eso. Entonces, en mi caso particular, puedo hablar muchísimo del tema porque vengo de ese mundo. Realmente, cuando hablamos de la teología de la prosperidad, tiene muchísimos matices. Tiene iglesias que son mucho más reservadas que otras, que dicen hasta aquí, eso de estar pidiéndole a la gente que se quite las prendas y me las dé de ofrenda porque Dios va a prosperar eso al 100%, o de darle 7 vueltas a un carro y pisar descalzo el carro para que Dios me dé el carro a mí porque lo estoy declarando para mí. Entonces, todas esas cosas, hay diferentes matices. Hay iglesias que no parecen tanto de prosperidad, pero cuando empezamos a evaluar, sí se ha permeado el evangelio, sí vemos una vida cristiana basada en lo que yo hago y entonces Dios reacciona a lo que yo hago. No es Dios orquestando, no es Dios mandando, no es Dios decidiendo por el creyente muchas cosas, trayendo a la vida del creyente muchas cosas, sino qué tanto yo hago. Y es como los ídolos de las naciones paganas, que ofrecían hasta sus hijos a Moloch para que el Dios hiciera por ellos. Y el principio básico del evangelio es todo lo contrario. Dios actúa en favor de gente que estaba muerta y que estaban sus enemigos porque ellos no pueden. Y por eso tenemos un Salvador. Pero pensamos en Cristo como un Salvador solo como el ticket de entrada al cielo y no como la salvación, que yo necesito a alguien que me salve de mí misma cada día de mi vida, que me salve de mi pecaminosidad, que me muestre la verdad. Entonces, en mi caso, yo venía de una iglesia que estaba en el mundo carismático, no era evangelio de la prosperidad como vemos en muchos casos extremos.
Y como la Biblia estaba en alto nivel en mi iglesia, o sea, la Biblia se apreciaba, se le instaba desde niña. Yo crecí ahí desde los 5 años, tenía que memorizarla, estudiarla, aprenderla, meditarla, y se nos enfatizaba mucho. Y fue justo cuando yo llegué más o menos a los 22, 23 años, cuando me di cuenta que esta misma enseñanza había empezado a permear mi iglesia. Yo nunca vi doctrina de otras iglesias. Yo vengo del mundo carismático. Yo solo escuchaba lo que se enseñaba en mi propia iglesia. Yo no andaba saltando de iglesia en iglesia. Y basado en lo mismo que a mí se me había enseñado desde niña, fue cuando yo empecé a cuestionar y yo dije, pero aquí se ha metido algo que no es lo que a mí me enseñaron de la Biblia. Y eso fue lo que eventualmente me hizo irme de mi iglesia y cambiar de iglesia. No estoy diciendo que eso es lo que todo el mundo debe hacer, pero es nosotros nuevamente la importancia de pensar bíblicamente para poder entonces ver cómo nosotros caminamos en ese sentido. Y creo que tú dijiste algo súper importante. Comenzaste a cuestionar. Y creo que parte de la dificultad es porque no leemos, no cuestionamos. Entonces, a veces ni sabemos qué preguntas hacer. Entonces, creo que eso es súper importante que mencionaste eso. Y si podemos dar o puedo compartirles, creo que con todas he compartido algo un poco, pero pensando también de dónde yo vengo, de dónde fui yo también enseñada, creo que una de las cosas más dañinas acerca de no estar pensando bíblicamente puede llegar a afectar tus relaciones de una manera increíble. Tengo 23 años de casada y una de las formas en las que afectó muchísimo es mi relación matrimonial, porque obviamente como estoy centrada en mí, era el incircunciso filisteo, es mi esposo, ¿verdad? Yo estoy leyendo algo de la Biblia, estoy yendo los miércoles a esta reunión, estoy en el grupo de intercesión, también tengo a la hermana que está ahí pendiente de mí diciéndome de esta forma cómo debo estar orando para que mi esposo cambie, para que él sea el que... Y esto incluía incluso pactar, ¿verdad? Hacer cierto tipo de cosas, como bien decía Janine, obras, ¿verdad? O sea, lo que yo hacía era lo que le importaba a Dios para que entonces Él me hiciera algo a mí. Y realmente eso es, y si lo vemos desde esa forma, es súper dañino y súper alejado de cómo es el Dios de la Biblia. Estamos hablando de dos dioses diferentes, como lo dijimos en el programa pasado acerca del tiempo de los reyes. O sea, este pueblo de Israel estaba acercándose a un Dios con ofrendas paganas, ¿verdad? Y muchísimas de esta forma en la que se veía su vida en ese tiempo con su relación con Dios, se veía afectada porque entonces estaban casando con quienes no se tenían que casar, estaban, como bien decías tú, ofreciendo sus hijos a esos ídolos de tal, o sea, sí es dañino esto, o sea, no solo estamos hablando porque, se debiera de ver así nuestra vida, y no, realmente es dañino y realmente afecta nuestras relaciones importantes como lo es el matrimonio, como lo es también cómo somos mamás, cómo educamos a nuestras hijas. En lo personal, mi hija más grande, a la que la pobre me la llevaba de un lado para otro, escuchando un montón de cosas, luego decirle, hija, todo lo que yo te llevé no era, ¿verdad? O sea, perdóname, no es el Dios al cual hemos estado orando y por el cual hemos estado esperando por estas cosas. Y eso fue algo muy confrontador y triste, porque era pequeña. ¿Sí? Entonces creo que sí es importante, o sea, esto es sumamente importante porque es de vida o muerte espiritual si lo queremos ver de esta forma, ¿verdad? Algo que dijiste ahorita con la historia de Sergio, que él era el que tiene la culpa, una de las dificultades es que tenemos que luchar contra la cultura. Y en nuestra cultura hoy, nadie tiene responsabilidad de nada. Todos tienen derechos, pero nadie tiene responsabilidad. Y casi que vivimos en una cultura donde
todo nos lo tienen que dar, nadie toma responsabilidad y Ana es la pro en esto, pero hay casos donde se le echa la culpa a una enfermedad mental cuando no es una enfermedad mental. No es que no hay enfermedades mentales, pero es una forma fácil, algo fácil a que culpar. ¿Cuántos casos no vemos ahora de personas adultas? Quiera que no, cómo te crían tus papás te afecta. Pero ¿cuántos casos oyes ahora? Es que esto soy así porque mi mamá hizo esto, mi abuela hizo esto. Y todo es, ¿a quién puedo culpar? ¿A qué sistema? ¿A qué persona? ¿A qué creencia? ¿A qué lo que quieras? Sin asumir la responsabilidad. Y creo que eso también es algo difícil, que es fácil. Entonces, no, es que no leo la Biblia porque esto. Es que mis pastores, esto. Entonces, es fácil refugiarse en eso. Es más cómodo hacer eso. Y creo que eso es algo en lo que se nos puede hacer más cuesta arriba. ¿Qué medios de gracia podemos nosotras hablar o cómo afecta las redes sociales, esos medios de gracia que Dios nos ha dado para nosotras poder cultivar ese tiempo con el Señor, esa forma de meditar en las Escrituras, de vivir como las Escrituras nos están pidiendo, que sabemos que es un proceso, que estamos en construcción, porque esto no es tan bien, ¿verdad? Dicen, tienes que ser de esta forma y pareciera que, ay, sí, ya sé que esto lo tengo que arreglar y lo arreglo y ya. Y no es así, sabemos que estamos todos los días siendo formadas a la imagen de Cristo, entonces tampoco es algo que sucede de un día para otro. Sin embargo, ¿qué medios de gracia pudiéramos hablar que Dios ha proveído? Y cómo se ve dentro de nuestras iglesias como parte del cuerpo de Cristo, hablando un poco de esto también. ¿Qué piensan? Por ejemplo, pudiéramos hablar quizás de las redes sociales, como lo había mencionado en su momento Gaby, o Ana, nos puedas platicar un poco acerca de cómo aprovechamos el tiempo, acerca de estas. Sí, como decíamos antes, es maravilloso todo lo que Dios nos ha dado para nosotros ser capaces de pensar bíblicamente, de conocerle a Él, de entender quién es Él y lo que Él ha hecho a nuestro favor. Tenemos la Escritura, tenemos la oración, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos la iglesia, la comunidad de los creyentes que nos confronta, nos anima, nos enseña también, porque tenemos diferentes dones y diferentes fortalezas en los que nos podemos confrontar y animar unos a otros. Incluso gracia común, Dios se ha revelado de muchas maneras en su creación. Entonces hay tantos medios a través de los cuales Dios está revelándose y es maravilloso poder hacerlo, pero sí, nos estorba definitivamente el que ahora vivimos en un mundo en el que todo segundo libre se llena de algo, inevitablemente. Ya no hay tiempos de silencio, ya no hay tiempos de reposo, de descanso. Las redes sociales han llegado a infiltrarse en cada segundo libre que tenemos. Y eso es peligroso porque, como hemos venido hablando, esto de pensar bíblicamente, alimentarnos de la palabra, es difícil, es una lucha, y si nos dejamos ir a lo fácil, eso fácil, que ahorita estamos hablando en particular de las redes sociales, va a llenar absolutamente todo, y ahí es cuando empezamos a decir lo que mencionábamos antes de que no tengo tiempo. Sí tienes tiempo, pero lo estás usando en otras cosas que ni te das cuenta, ¿verdad? Entonces, no quiero ser hipócrita. Estamos ahorita en un medio social, en internet. Las personas están escuchando esto a través de estos medios digitales, que son herramientas también de gracia común, maravillosas, que Dios puede usar para, como Gaby mencionaba, no recuerdo si fue en este conversatorio o en el anterior, de este pastor que vivía en un lugar muy remoto y que a través de estas herramientas tecnológicas puede recibir instrucción para ir a enseñar a otros la Escritura. Eso es maravilloso. Sin embargo, nosotros tenemos que ser inteligentes respecto a cómo utilizamos estas herramientas, no simplemente dejarnos llevar y consumir absolutamente todo el tiempo. Entonces, no está mal utilizar estos medios digitales, está mal hacerlo sin la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría está disponible para todos nosotros si la pedimos. Es una lucha, como hemos venido diciendo, todo esto es espiritual, ¿verdad? Y todo esto es una lucha porque
hay personas que están muy interesadas en que pasemos todo el tiempo que podamos aquí. Uno puede ser porque ellos reciben ganancias económicas o porque quieren llenar nuestra mente de ciertas ideas. Entonces necesitamos ser inteligentes para luchar contra estas influencias y nosotros tomar decisiones con ayuda de Dios, informados por la palabra, en el poder del Espíritu, para poder saber, ok, esto creo que es de edificación para mi alma, voy a escuchar y luego voy a ir a vivir mi vida cristiana. Y siempre habiendo yo leído antes la palabra y llenado de primera mano de la Escritura, no depender de lo que otros me dan en la boca. Entonces yo creo que lo principal cuando estamos hablando de estos medios de gracia común, que en este caso estamos hablando de las tecnologías, es utilizarlos siempre con intención y basados en la sabiduría de Dios en la palabra. Pero si no vamos a la palabra primero, no vamos a saber cómo hacer eso, ¿verdad? Sí. Y yo creo que un ejemplo práctico de lo que Ana acaba de mencionar, que es fenomenal, es el nosotros entender que algo bueno no puede sustituir al diseño de Dios. No tienen que ser contrarios, pero no puede sustituir. Cuando ya estamos sustituyendo el diseño de Dios para algo con algo bueno, estamos haciendo un ídolo, básicamente. Y creo que eso está pasando mucho en medios sociales. Hace un par de semanas alguien me mencionaba de una joven que dijo que se estaba congregando hace un año en una iglesia. Y tienen un año viviendo en ese país. No, es que yo me congrego en esa iglesia por internet. Entonces, eso no es congregarnos y eso no es ser parte de la iglesia. Tenemos la iglesia global de Cristo, pero tenemos a la iglesia local de Cristo. Entonces, la comunidad de creyentes, donde yo estoy viendo el carácter, no solo del que me enseña, como yo les digo, ustedes pueden llevarse una impresión muy buena o muy mala por la forma en que enseño, pero eso no les va a revelar a ustedes absolutamente nada de mi carácter en mi hogar, con mis amigos, en mi iglesia local, cómo pido perdón, cómo viene mi orgullo a tomarse, si estoy haciendo las cosas con la motivación de tener más followers y que YouTube me pague por los views, o si estoy haciendo las cosas simplemente porque quiero servir a Dios y poner recursos. Entonces, un estudio bíblico en línea no puede sustituir. Tal vez no va a ser tan letrada la persona, pero no puede sustituir un estudio bíblico de 3 mujeres que estén reuniéndose en su misma iglesia local y que puedan confrontarse con cómo esto que estoy enseñando con la Biblia se aplica a tu vida de matrimonio, a tu hijo, a tu situación en el trabajo, a tu vida, a quien tú eres en Cristo. Entonces es muy fácil dejarnos engañar y muchos de nosotros, todas nosotras creo que tenemos diferentes tipos de medios y de recursos que proveemos, pero de verdad, hermanas, si usted va a sustituir a su iglesia local, lo que su iglesia local la lleva a hacer por el recurso que yo estoy poniendo, como dice Ana, tenemos tiempo limitado, esa misma media hora, le aseguro que lo que la palabra nos llama es a que usted la dedique. Si solo tiene media hora para esto, entonces dedíquela al grupo de su iglesia. No se la dedique a ver un video de YouTube mío o de ninguna de nosotras. Creo que nuestro corazón es saber que nada sustituye el labor de la iglesia local y el rol que Dios ha diseñado para la iglesia local tener en la formación de Cristo en cada una de nuestras vidas. Creo que Gaby quiere decir algo. No, y no es solo importante decir, ok, ustedes que están consumiendo de las redes sociales, pero también ahorita mencionaste tú, nosotras 4 tenemos algún tipo de medio, entonces también cuántas veces, yo les soy honesta, yo comencé lo que yo tengo en mis redes sociales y estaba feliz con 30 seguidoras. Y eso fue creciendo y sentí yo la presión de seguir. Y ya eso se volvió para mí en lo personal, como tú mencionaste, algo que, pero están esperando algo de mí o tengo que ir a poner algo y ya se vuelve un temor al hombre más que temor a Dios. No lo estoy haciendo por las motivaciones correctas. Entonces, creo que es tan importante eso de que tú dijiste de analizar tus motivaciones y ser bien honestas, porque por naturaleza, como le hemos dicho, nos gusta estar en el centro y las redes sociales son una super plataforma para ser el centro.
Entonces, si eres alguien que consume o como nosotras que está poniendo cosas en las redes, estar súper conscientes del peligro que hay ahí, que sí puede ser algo bueno, pero igual lo podemos usar para mal y puede ser una forma en la que pecamos. Y yo les cuento de mí y por eso a veces paro de poner algo como establecer tus propios límites y reconocer eso y decir, ok, ahorita no es algo que está dando gloria al Señor, pausa, está bien, porque al final del día, aunque tengas 1 millón de seguidores, de nuevo, yo siempre digo esto, ¿a quién le vas a rendir cuentas? Al Señor, no a esas personas. Sí, creo que es importante en ese contexto de personas que comunicamos en una plataforma pública, siempre tener estas personas que nos puedan estar recordando y apuntando a por qué estamos haciendo lo que hacemos y que nos lleven a examinarnos continuamente, porque a veces puede llegar a ser muy solitario el trabajo de estar creando y pensando detrás de una pantalla y no nos exponemos realmente a otras personas, o sea, nos exponemos a la gente pulidamente lo que queremos que otros vean, pero nuestro pecado, nuestras luchas, nuestras dudas, nuestras faltas, toda nuestra iniquidad, ¿quién la está viendo y quién nos está confrontando para ver si realmente estamos haciendo lo que hacemos para la gloria de Dios y para servir a otros? Porque por fuera, servir a otros puede lucir muy similar a estarnos sirviendo a nosotros mismos, así que tenemos que tener muchísimo cuidado y que el Señor nos libre. Sí. Y si juntamos todas estas cosas, al final es todo lo que venimos hablando, lo vamos a ver en las redes, ¿verdad? Textos fuera de contexto, frases que nos van a animar a ponernos en el centro, y muchas personas que puedan estar diciendo, haz estas cosas, pero al final tú misma no lo estás haciendo y nos olvidamos de que tenemos una audiencia mayor y es Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos recordar eso. Ok. Bueno, entonces, pensando en todas estas cosas, de nuevo, hablamos muy poquito y podríamos pasar horas aquí. Le doy gracias al Señor por el tiempo con ustedes. Todas tenemos me hicieron pensar en cosas que yo no había pensado. Es la misma pregunta y todas tenemos diferentes respuestas, pero todas nos venimos al centro que es el Evangelio. Entonces le doy gracias a Dios por ustedes, le doy gracias a Dios por su palabra que nos guía a todas. ¿Y qué palabras nos podrías dar, Susana, para animar a las mujeres que nos están viendo? Que a veces esta lucha de cómo leer la Biblia puede ser a veces abrumante, pero como bien dijo Ana, es un gozo, es un tesoro. Entonces, ¿cómo podríamos terminar este tiempo? Creo que una de las exhortaciones más importantes es ve a la palabra. Realmente me gustó muchísimo lo que decía Ana y se lo voy a tomar, es que fuimos no solo creadas para su gloria, pero esa necesidad que tenemos de conocer a Dios, de saber cómo actuar, de saber cómo pensar, de saber cómo decidimos, está enraizada en Dios. Y como hijas de Dios necesitamos saber qué es lo que nuestro Padre nos está diciendo. Y si esa es una necesidad que como nosotras está creciendo y tú la estás teniendo, las que nos están escuchando, lo que te pedimos es que vayas a la Biblia. Y si algo te es difícil, ve con tus hermanas en la iglesia local y busca a alguien con quien puedas leer la palabra de Dios. No necesitan ser algo tan esquemático, simplemente es ora por mí. E incluso me encanta cuando el Salmo 119 dice, por favor, Señor, y él está orando esto, Señor, ilumina mi entendimiento para ver las maravillas de tu ley. O sea, es una oración que nosotras también podemos hacerle al Señor si realmente eso es lo que queremos, si realmente has tenido un vacío en tu vida. Sabemos que muchas personas han salido quizás lastimadas de una iglesia, quizás están confundidas dentro de la iglesia, quizás se sienten solas dentro de la iglesia. ¿Pudieras considerar que esto es un llamado del Señor para decirte, ven a mi palabra y encuéntrate aquí conmigo para que podamos juntos aprender? Y el Espíritu Santo, de hecho, una de sus funciones es guiarnos y abrirnos los ojos a la belleza de Cristo. Y eso es algo de lo que necesitamos hacer. Y te animaríamos muchísimo a que dediques ese tiempo de buscar en su palabra
pero también de comprometerte en la iglesia. Y no necesariamente se ve con algo estructurado como lo decíamos, pero sí empezando a servir. Tú misma te vas a dar cuenta que ese mismo servicio te lleva a querer aprender más de la palabra de Dios. Así que te exhortamos en esto, te damos gracias porque pudimos hoy compartir. Estoy feliz de haber compartido hoy con ustedes. Aprendí, así como dice Gaby, también de cada una de ustedes y es un gozo siempre platicar. Así que esperamos que el Señor te edifique con este conversatorio.